buenos días a todas y todos. Lo primero, las disculpas de rigor. Hemos tenido unos pequeños problemas técnicos que hemos conseguido solventar gracias al apoyo de los equipos de Televisión Fregenal y del Ayuntamiento de Fregenal. Gracias, Miguel, por venirnos a ayudar y gracias a Carmen y a Lucía también por su apoyo en estos días, a Pepe Candelario, faltaría más. Y nada, estamos ya cerrando esta jornada final, esta jornada de clausura del curso de verano Arias Montano, el humanismo en perspectiva multidisciplinar para el siglo XXI. Estamos ahora en la mesa los tres directores porque queríamos realizar un poquito, antes de empezar con las ponencias, un poquito de acción de gracias. Un poquito de acción de gracias sobre todo al ambiente tan maravilloso y tan bello que hemos tenido los 3 días que hemos compartido con nuestros ponentes, con nuestros asistentes. Gracias también, aparte pues, de Televisión Fregenal, que ya hemos nombrado al principio, a todas las instituciones que nos han acompañado en la organización de estos cursos, especialmente el Ayuntamiento de Fregenal, que se ha volcado con nosotros, pero también a la Coral Fresnense, a Convida Kombucha, a Mafresa y a Hoy Fregenal, que también ha estado realizando un seguimiento diario de estos cursos. Al final han sido 3 días de compartir espacios de conocimiento y yo creo que tenemos una suerte muy grande en Fregenal de poder abrir estos espacios y compartirlo con personas de fuera, con expertos que nos han deleitado con sus ponencias. Yo no quiero decir nada más, voy a pasarle la palabra a mis compañeros y que ellos también os dirijan unas palabras. Kiko. Bueno, pues nada, reiterar también lo que ha dicho Alberto. Gracias a las instituciones que nos han apoyado, gracias al Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, a la Universidad de Extremadura, a todas las, digamos, instituciones locales que nos han apoyado durante todo el curso y especialmente también, pues claro está, a los ponentes y a los estudiantes que han asistido a esta jornada, tanto los que están presencialmente como los que nos están siguiendo a través de las redes. Y simplemente pues agradecer esa asistencia que habéis tenido durante todo el curso. Bueno, yo también me sumo, por supuesto, a todos los agradecimientos. Solo me gustaría señalar, bueno, solo uno que no se ha señalado aquí. Yo quiero agradecer a mis compañeros el gran trabajo y el gran esfuerzo que han hecho, la capacidad de mover todo esto, porque aquí hemos trabajado en equipo, pero hay que señalar que es verdad que nos dividimos el trabajo y en esa división del trabajo una parte muy importante, en el trabajo de ellos está el éxito de esta convocatoria, porque nos hemos sentido, creo que podemos decirlo todos los que hemos sido ponentes y los que son también públicos, quiero hacer un poco de portavoz de ellos. Nos hemos sentido muy a gusto, nos hemos sentido muy bien y ha sido unos días muy especiales. Yo creo que serán de estos días que recordaremos durante mucho tiempo como aquel curso que hicimos en Fregenal, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante y que demuestra que podemos estar contentos. Yo quiero deciros que también en este caso, yo a mis compañeros podéis estar contentos y podéis estar orgullosos del trabajo que he hecho. Yo me siento orgulloso de haber formado parte de este equipo. Y solo por una pequeña cuestión más, yo creo que es importante que hemos alcanzado, que también podemos estar contentos porque hemos alcanzado los objetivos que nos planteamos. Y el objetivo principal que nos planteamos era encontrar un sitio donde no solo hablar de Arias Montano, como hemos hecho, sino plantearnos dudas, debatir, confrontar o unir ideas en torno a cuestiones que nos preocupaban, que nos sitúan en este momento tan complicado y convulso de la historia, que nosotros creíamos que reflexionar en torno al humanismo, reflexionar en torno a las propuestas que hace 500 años representaba Arias Montano, pero en realidad un grupo enorme de personas que pensaron que el mundo debía cambiar centrándose en la persona, centrándose en el ser humano, creíamos que podía ser válido para el siglo XXI, para el siglo nuestro, porque es el que nos toca ahora, aunque algunos hemos nacido, o la mayoría de los o una parte importante de los que estamos aquí nacimos en el siglo XX, pero donde estamos podemos ir tratando de demostrar, una parte
por lo menos. No sé si importante, pero una parte. Y yo creo que eso se ha cumplido tanto en las actividades que hemos visto y que vaya a seguir viendo hoy, con los que han sido ponentes, pero sobre todo con esa parte que no se puede llevar, no se puede retransmitir, gracias a Dios, que no todo se tiene que retransmitir, esos ratos que hemos estado hablando, debatiendo, que hemos seguido esas conversaciones que han podido ver nuestros televidentes, los que nos están viendo a través de redes, han podido ver, esas han continuado cuando hemos estado comiendo, cuando hemos estado paseando por este maravilloso lugar de Fregenal, que tiene un patrimonio impresionante. Una pena que eso no lo hayan podido ver, más allá de lo que están viendo este entorno. Vengan a ver Fregenal, merece la pena, incluso con esta calor. Nosotros lo hemos disfrutado. Y lo hemos disfrutado sentándonos esas tardes, esa noche ya de fresquito, siguiendo hablando del tema, y ahora, justo unos minutos antes, porque hemos tenido un receso, seguíamos aprendiendo. En este caso estábamos hace un momento hablando de cuestiones de astrofísica, estábamos hablando de filosofía, y seguíamos en esta efervescencia, con un poco de pena de que estamos un poco cansados, pero tratando de atrapar un poquito todavía de lo que nos queda de este curso, y que sabemos que va a tener un largo tiempo. Creo que por eso, ya digo, podemos estar contentos, porque esa era nuestra intención, y creo que modestamente, y sin modestia también, lo hemos conseguido, y eso es realmente lo que hace que un curso merezca la pena, y que, como nos dijo nuestro vicerrector, vamos a dejarlo ahí, nuestro vicerrector, como dijo, el año que viene, ojalá el año que viene podamos tener una segunda, tercera edición, y animamos a los que nos están viendo en redes que estén pendientes y que se animen a venir ellos personalmente aquí a Fregenal, donde, ya digo, hemos tenido ese gran ambiente, sobre todo porque nos han tratado muy bien y nos hemos sentido como en casa. Así que nada, muchas gracias. Bueno, pues después de estos agradecimientos vamos a continuar con la mesa y vamos a empezar con la ponencia de Gisela Hernández González, una ponencia sobre la idea de Europa y del pensamiento a la Unión Europea. Gisela Hernández González, graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, premio extraordinario de fin de grado, y tiene un máster en Estudios Europeos por la Universidad San Pablo. Actualmente está desarrollando su proyecto de tesis doctoral sobre la aplicación del Estado de Derecho en la Unión Europea en el IPP-CSIC. Trabaja también como investigadora asociada de Reconnect. Anteriormente trabajó en la oficina de Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, investigando sobre temas de migración y gestión de fronteras en la Unión Europea. Así que le doy la palabra. Gracias. Aquí. Bueno, ¿se me escucha bien? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por estar hoy aquí en esta calurosa mañana del mes de julio, y muchas gracias, pues, en particular al Ayuntamiento de Fregenal, a la Universidad de Extremadura y, bueno, concretamente a Alberto Márquez por tanto su labor de organización de este curso como por la invitación a participar en él, ¿no? Como bien ha dicho Kiko, yo soy investigadora predoctoral en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos, y mi tesis doctoral trata sobre el papel de la Unión Europea en la aplicación y el hacer cumplir con la democracia y el Estado de Derecho a los Estados miembros, ¿no? La presentación que he preparado hoy para este curso es un poco diferente del tema que yo trato en mi día a día en mi tesis doctoral. Uy, ¿se ve? Ah, vale, es que yo aquí no la veo. Espera, un segundín. Uy. Vale. Ahora sí. Lo que decía es un poco diferente, pero bueno, la he intentado adaptar a este formato, ¿no? A la temática del curso, que es
el humanismo y que me parece un tema muy, un marco muy interesante y muy relevante para explicar lo que ha sido el proceso de la Unión Europea, lo que es la Unión Europea hoy en día y hacia dónde vamos, ¿no?, con este proyecto de integración europea. Por ello, mi ponencia la titulé La idea de Europa, del pensamiento de la Unión Europea, y antes de empezar me gustaría haceros una pregunta, si tenéis a bien participar conmigo. ¿Qué es para vosotros Europa? ¿Qué os viene a la cabeza cuando os preguntan qué es Europa? Si alguien quiere participar. ¿No? Bueno, pues yo me animo. Gracias, Alberto. Para mí Europa tiene una doble vertiente. Europa es una unidad geográfica, podríamos decir, bueno, una subunidad geográfica, porque es una parte de un continente más grande que es Euroasia, el continente euroasiático, y al mismo tiempo es una unidad política y de identidad, ¿no? Tenemos ahí una bandera colocada al lado de la mesa. Es una unidad, al final es un símbolo sobre el que nos sentimos representados, o al menos yo me siento representado como europeo. ¿Alguna respuesta más? ¿Alguien más quiere contribuir a qué es Europa para vosotros? Una historia de desencuentros del cual está surgiendo un encuentro, digamos, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, realmente las respuestas eran un poco las que esperaba y las que se suelen dar cuando se hace este tipo de pregunta, ¿no? En primer lugar, entendemos Europa como una unidad geográfica, como unos límites geográficos, pero realmente esta idea de Europa es un poco difusa, ¿no? Porque para empezar, lo que se considera el continente europeo pues abarca mucho más allá de lo que son actualmente los países de la Unión Europea. Pues, por ejemplo, tenemos aquí en el mapa Turquía, Rusia, Azerbaiyán, Georgia, muchos de los países de los Balcanes que ahora mismo pues, no forman parte, ¿no?, de este proyecto que es la Unión Europea. Por otro lado, tenemos territorios de ultramar que también forman parte de lo que se considera la Unión Europea, mismamente el territorio de Canarias, que es parte del continente africano, o incluso me atrevería a decir que hay gente que incluso habla de ideas de otros estados que comparten ciertos valores culturales o ciertas ideas que incluso podrían llegar en algún día, en un hipotético, a formar parte de esta Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la idea de Europa evidentemente está asociada a una territorialidad, eso es innegable, pero es una territorialidad un tanto difusa, ¿no? Entonces, la idea de que es un continente es cierta, pero los límites de la Unión son difusos y no sabemos muy bien hasta dónde va a llegar y hasta dónde vamos a ampliar estas fronteras geográficas. La segunda imagen que he elegido es el cuadro del Rapto de Europa y tiene más que ver con esta idea, ¿no?, que se ha mencionado de que Europa pues, es una historia en común, una cultura, un continente en conflicto, que de hecho es muy relevante para lo que yo voy a tratar hoy aquí, y una serie de valores, ¿no?, de historia común, de cultura común, pues que al final han unido a los pueblos europeos. Yo lo que quiero transmitiros aquí hoy es la idea de que Europa es una idea, básicamente. O sea, es un pensamiento y un anhelo humano que ha venido no desde hace 70 años atrás, cuando se funda la Unión Europea en el año 1951, la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, sino la Comunidad Europea, perdón, sino que es un anhelo humano y una idea que estuvo en el pensamiento de muchos filósofos, escritores y demás desde el siglo XVIII. Yo he hecho una recopilación de algunos textos que van desde este siglo, desde el siglo XVIII. No son todos los que están, ni están todos los que son, por supuesto, no sería abarcable, pero bueno, he seleccionado algunos autores o algunos textos que me parecen especialmente relevantes para entender lo que es la Unión Europea hoy en día y cómo se ha construido este proyecto europeo, ¿no? El primer texto que he seleccionado es La paz perpetua, de Immanuel Kant, que por supuesto creo que es una figura histórica que no necesita demasiada presentación. En este texto, la primera sección del texto, él establece una serie de requisitos, ¿no?, para que se pueda alcanzar esta paz entre los estados en un continente que ha sido asolado por diversas guerras y en el que los estados pues, no se han llevado todo lo bien que se podrían llevar. La primera parte pues, es una serie de requisitos como hay que hacer un tratado de paz en el que no quepan posteriormente guerras, los estados no se pueden inmiscuir en los asuntos internos de otros estados, un estado grande no puede invadir otro estado más pequeño y demás, pero la parte que me parece especialmente relevante es los artículos definitivos para la paz perpetua.
Y es que para Kant la paz solamente se puede lograr a través del derecho, no hay otra vía para conseguir la paz, y es algo que debe ser instaurado. En este sentido, él tiene un pensamiento muy hobbesiano, ¿no?, de que el hombre, pues en el estado de la naturaleza está en guerra, estamos enfrentados unos contra otros, y lo que debemos hacer es instaurar una paz a través del derecho. Este derecho político debe incluir pues, valores que nos pueden sonar bastante contemporáneos, ¿no? Pues la libertad, la igualdad entre los ciudadanos, la dependencia y el sometimiento, ¿no? Por supuesto, no sometimiento, pero bueno, como que estemos adheridos al cumplimiento de la ley. Y lo que propone es el establecimiento de una federación de Estados libres, una especie de sociedad de naciones, pero dentro del continente europeo, y con una cosa que es bastante contemporánea de la Unión Europea, que es una ciudadanía mundial, ¿no? Una constitución cosmopolita que seamos ciudadanos del mundo, no ciudadanos de los diferentes estados o las diversas formas de organización territorial que existían en ese momento, ¿no? En ese sentido, pues es un pensamiento bastante contemporáneo y de cosas que luego veremos que en la Unión Europea se han puesto en práctica. El segundo, lo siento, no se ve muy bien. Bueno, el segundo pensador que he seleccionado es un señor llamado Friedrich von Schlegel, si lo estoy pronunciando mal, disculpadme. Es uno de los principales filósofos del idealismo y del romanticismo alemán. Y este señor tiene unas ideas de una asociación europea, pero basada en los principios del cristianismo. Lo he seleccionado porque me parece un texto muy relevante, dado que muchas veces se asocia, ¿no?, esta idea de Europa a los valores, las ideas de la religión cristiana, lo cual puede ser un poco a veces no del todo preciso, ¿no?, porque realmente en Europa han convivido a lo largo de los siglos cultura musulmana, cultura judía, cultura cristiana, por supuesto, pero bueno, es verdad que se suele asociar a los valores del cristianismo, y este señor tiene unas ideas muy cristianas de lo que debe ser Europa. Es decir, para él la guerra entre los estados ha sido provocada porque los estados se han superpuesto a los principios religiosos, a los principios de la Iglesia, y lo que deben hacer es alcanzar la unidad en esta conglomerado, ¿no?, de estados europeos, en esta idea de Europa, a través de la vía de la religión, ¿no?, la necesidad de que el Estado desarrolle los principios religiosos para que la unión de todos los pueblos se base en las convicciones religiosas. Creo que es un texto muy relevante porque es cierto que algunos de los principales padres de la Unión Europea, de los que hablaremos muy brevemente más adelante, tienen ideas muy democristianas, ¿no?, y es verdad que la idea de Europa como una Europa basada en los principios del cristianismo, pues ha estado muy ligada a lo que ha sido después el proceso de construcción europea. El tercer texto que he seleccionado son los discursos de Víctor Hugo, que también creo que es una figura que no necesita demasiada presentación, ¿no?, uno de los principales exponentes de la literatura francesa. Básicamente, él en una serie de discursos en París ante la Asamblea Nacional Francesa y demás, pues propone estas cuestiones, ¿no?, de que todas las naciones del continente, sin perder sus cualidades distintivas y su individualidad, se fundan en una unidad superior y formen una comunidad europea. Esto es muy importante porque todos estos pensadores tienen una idea de Europa que no se basa en una Europa asimilacionista, en la que todos tendamos hacia la homogeneidad cultural, lingüística y demás, sino que tienen un pensamiento en el que cada uno, conservando sus particularidades nacionales y lo que nos hace distintos en cada uno de los estados, podamos confluir en un ente mayor, pero conservando esas cosas que nos hacen pues, distintos, ¿no?, en cierto modo, entre unos y otros. También pues, tiene el mismo anhelo, ¿no?, que los pensadores anteriores, de que sustituyamos las guerras por esta comunidad de derecho, por esta comunidad de todos los estados, e incluso es muy curioso porque él ya le pone nombre, ¿no?, habla de unos Estados Unidos de Europa, que después será el nombre que vuelve a tomar Winston Churchill cuando habla de esto. El siguiente texto es Más allá del bien y del mal, de Friedrich Nietzsche, que es un poco diferente a los anteriores, y a mí me parece muy curioso porque básicamente él no habla tanto solamente de una Unión Europea, de una convergencia europea de una manera tan directa, sino de una manera más indirecta, ¿no? Él lo que hace es una crítica bastante feroz al nacionalismo y al patriotismo, los tacha de visiones cortas de miras, de visiones que han provocado las guerras y los conflictos, y
utiliza el argumento de autoridad de figuras históricas como pueden ser Napoleón, Goethe, Beethoven, Schopenhauer, una serie de figuras ilustres, ¿no? que conocidas a lo largo y ancho de Europa, y los llama los verdaderos patriotas, porque estas personas tenían un sentimiento de ser ciudadanos europeos, no se sentían simplemente ciudadanos de sus estados, sino que tenían una visión más amplia que estos nacionalismos y patriotismos que han asolado el continente europeo, ¿no? Es decir, aquí habla de todas estas figuras que prueban de la manera más evidente que Europa quiere llegar a ser una. Todos los hombres de un poco de profundidad y amplitud de miras han visto este siglo y han dedicado el trabajo de su alma a este único fin, ¿no? A esta construcción de una Europa unida. Perdón. El siguiente texto es de un filósofo francés, que es uno de los principales exponentes de la poesía pura y de la crítica a uno de los movimientos anteriores, que era el romanticismo, y él... el texto que selecciona es La crisis del espíritu, que es un texto posterior a la Primera Guerra Mundial. El continente ha quedado asolado por este conflicto y vive en un momento pues, de angustia, ¿no? De la guerra, de todos los horrores que ha dejado, de la desolación que ha creado, todos los muertos, los estados destruidos, etc. Y tiene un pensamiento muy humanista realmente, porque pone al hombre en el centro y lo considera el transformador de la realidad, ¿no? El hombre tiene pues, este poder destructor, pero también un poder constructor de que podemos transformar todo ese daño que se ha hecho en una cosa constructiva y construir una Europa. En este sentido, él habla de un continente europeo que se diferencia del resto del mundo desde un punto de vista humano. Es decir, Europa es un sitio muy particular, habla de estas particularidades pues como el Mediterráneo, el lugar de más actividad de intercambios en el mundo, la parte del mundo que más ha progresado a nivel cultural, a nivel científico, y de un lugar de intercambio entre tres influencias principales, que son las que se suelen atribuir a lo que es la cultura europea, que es Roma, el cristianismo y Grecia, ¿no? Que esto es un poco discutible, como hemos dicho antes, pero básicamente pues tiene esta idea, ¿no? de que es un continente muy especial desde el punto de vista de los hombres que lo han habitado, de los avances que han construido estos hombres, que han transformado la realidad mediante sus acciones, y pues él cree en esta Europa unida mediante esa cultura y esos hombres que la han transformado. Ya moviéndonos hacia después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos a Winston Churchill, en el que él lo que propone es que nos tenemos que olvidar de todos los rencores. Realmente la Segunda Guerra Mundial, pues uno de los muchos factores que la propician es pues el rencor, ¿no? Que crece en Alemania porque hemos dejado a Alemania destruida, encima le estamos haciendo pagar las deudas de la guerra, estamos asolando, dejando a ese Estado completamente incapaz, ¿no? de poder reconstruirse. Entonces él lo que propone es que nos olvidemos de todos esos odios del pasado, que hagamos borrón y cuenta nueva y que empecemos un nuevo proyecto, ¿no? Y le pone nombre, como hacía Víctor Hugo, y lo llaman los Estados Unidos de Europa. Es muy curioso porque el primer paso para él es una asociación entre Francia y Alemania, que esto es un pensamiento muy repetido, pero lo más curioso de todo es que él se lava las manos, ¿no? Él dice, estos Estados Unidos de Europa los vamos a apoyar Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, pero Reino Unido es un apoyo, no vamos a estar dentro de esta Unión Europea. De hecho, se ve luego en el proceso de construcción que hasta el año 73 no deciden entrar en la Unión Europea, ¿no? Ellos primero prefieren estar desde fuera y se consideran demasiados particulares para poder formar parte de este proyecto europeo, que es una cuestión pues que de nuevo nos devuelve a esa idea de la Europa como continente, ¿no? ¿Dónde está el límite geográfico? Si realmente podemos hablar meramente de una geografía, y también pues bueno, lo hemos visto hoy en día con el Brexit, ¿no? Que han seguido con sus particularidades y han decidido lamentablemente abandonarnos. Y finalmente pues ya me muevo hacia los padres de la construcción europea y me muevo hacia uno de los textos que es bueno, no sé si uno de mis favoritos o mi favorito, pero es por supuesto la Declaración Schuman del 9 de mayo de 1950, y la frase que todos conocemos, o la más bonita o que cala, ¿no? de la Declaración Schuman es: Europa no se construyó y hubo la guerra, que resume perfectamente en apenas 6-7 palabras el pensamiento de todos los filósofos escritores anteriores, ¿no? En este sentido, pues él tiene una visión muy funcionalista de Europa, es decir, vamos a ir integrando diferentes áreas. Es imposible hacer una construcción económica, política integrada de una vez, sino que vamos a ir integrando diferentes áreas poco a poco según nuestras necesidades.
Y gracias a estas realizaciones concretas pues iremos construyendo este proceso más grande de una integración completa, ¿no? De nuevo vuelve a la idea de Winston Churchill de que esto tiene que empezar en Francia y Alemania, es la clave, y propone pues la creación de una comunidad del carbón y del acero y de una alta autoridad común que se encargue de gestionar y de pues, poner orden y en esta producción del carbón y el acero, ¿no? Y pues que esta primera unión, a través de esta producción, será la base común para el posterior desarrollo económico y la Federación Europea, ¿no? Este texto, pues, evidentemente es imprescindible para entender la historia de la integración europea, es imprescindible pues, leer a Robert Schuman, leer a Jean Monnet, leer a De Gasperi, leer a Konrad Adenauer, que como he dicho también pues eso, son pensadores, casi todos ellos muy asociados a las ideas democristianas, también tienen esta concepción de lo que debe ser Europa, en la que luego pues, se integran diferentes corrientes políticas o diferentes ideas, pues quizá más laicas y demás, pero bueno, son la base, ¿no?, para entender lo que ha sido el proceso de integración. Y efectivamente, por suerte, o por lo menos yo lo percibo así, ¿no?, por suerte, todo este pensamiento, todas estas ideas que se han ido arrastrando a lo largo de los años y a lo largo de los siglos, pues se han convertido en una realidad, ¿no? Hace 70 años... en 1951 pues, se firma el Tratado de París, que se crea la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, y efectivamente apenas 6 años después esta integración en la producción del carbón y el acero, un tratado que habían firmado el Benelux, Francia, Alemania, Italia, se convierte en una cosa más grande y se crea la Comunidad Económica Europea, que va a ser el germen de lo que después vamos a hablar, la Unión Europea, y el Euratom, que tiene más que ver con la energía atómica, ¿no? Los tratados se han ido reformando y se han ido cumpliendo, ¿no?, las predicciones de Robert Schuman. Europa no se va a hacer de una vez, pero se va a construir. En este sentido, pues tenemos el Tratado de Bruselas, en el que se fusionan las comunidades europeas, el Acta Única Europea, que es muy importante porque es donde se crea el mercado interior, y el mercado interior es muy importante también desde el punto de vista humano, ¿no?, porque aquí es donde cambia la concepción de Europa como un lugar simplemente de comercio, de libre circulación de mercancías, de que tenemos unos aranceles comunes, para convertirse en un lugar de libre circulación de bienes y servicios, de capitales, pero también de trabajadores. Es decir, las personas van a poder empezar a circular libremente por este mercado interior que hemos creado. A mí me parece particularmente relevante, ¿no?, para el tema que enmarca este curso. Después tendríamos el Tratado de Maastricht en el año 92, que es donde se crea ya la Comunidad Europea. Es un tratado bastante conocido por los 3 pilares, ¿no? Tenemos la comunidad económica, la política exterior y de seguridad común y los asuntos de justicia y de interior. Como vemos, la integración es como un efecto, ¿no?, que se va como extendiendo a distintas áreas, es decir, nos damos cuenta de que al integrar un área tiene tanto que ver con la siguiente que la tenemos que integrar también y tiene tanto que ver con otra que también necesitamos hacer integración en ese área, ¿no? Bueno, esto hay muchas teorías sobre cómo se hace la integración y cómo se deja de hacer, pero bueno, así a grosso modo. Y finalmente, pues también muy relevante para el tema que nos atañe, la ciudadanía europea, ese anhelo que tenían, por ejemplo, Kant, ¿no?, de una ciudadanía cosmopolita, pues finalmente se logra en el año 92 con el Tratado de Maastricht. Luego tendríamos el Tratado de Ámsterdam, que nos prepara para la ampliación al este, el Tratado de Niza y tenemos un fracaso en el proceso de integración, que es la Constitución, el Tratado Constitucional Europeo. Es un tratado, una Constitución que se negocia con muchas expectativas mediante una convención en la que están muy involucradas tanto los parlamentos nacionales como todas las instituciones europeas y demás, pero que finalmente pues, fracasa en el proceso de ratificación en Francia y en Países Bajos. Más que nada realmente fue por el nombre, porque después el Tratado de Lisboa coge todos los elementos más importantes de este tratado constitucional y los introduce, ¿no? O sea, realmente fue una cuestión meramente de, en vez de constitución, queremos llamarlo tratado porque no queremos que se perciba que hay una constitución aparte de la Constitución francesa, la Constitución de Países Bajos y demás. Y bueno, pues en el Tratado de Lisboa es muy relevante también para mí desde el punto de vista de la ciudadanía porque por primera vez el Parlamento Europeo se le da el papel de colegislador, es decir, se le da más voz a los ciudadanos a la hora de elaborar las leyes europeas. El Parlamento es una institución que desde 1979, que se celebran las primeras elecciones al Parlamento Europeo, pues se ha ido empoderando, ¿no? Y a mí me parece una institución muy importante porque al final es la voz de las personas, somos nosotros quienes directamente elegimos a los eurodiputados y es en ese sentido la institución que cuenta con una legitimidad democrática más directa, ¿no? Entonces a mí me parece muy importante que ahora sea colegislador y pues también tenemos la Carta de Derechos Fundamentales que aunque no está incluida en los tratados tiene el valor de tratado, es decir, es derecho primario de la Unión
y pues desde luego es muy relevante para todos los ciudadanos que tenemos la suerte de tener tanto nuestra ciudadanía nacional como la ciudadanía europea, que por supuesto no son sustitutivas ni incompatibles, sino que tenemos la suerte de poder gozar de las dos. Aquí tenemos un poco el mapa, ¿no?, de cómo se hace esta Europa que se proponía, de que no solo no se construye de una vez a nivel las áreas que se van integrando, sino que tampoco se construye de una vez los 27 estados que estamos ahora, ¿no? Poco a poco se van haciendo procesos de ampliación y el resto de estados de Europa se dan cuenta de que quieren formar parte, ¿no?, de esta familia europea, pues que trae consigo tanto estabilidad como prosperidad económica, social y política, y pues tenemos un poco el proceso de ampliación. Básicamente pues la zona amarilla es la ampliación más grande, ¿no?, que es la de 2004, que es la ampliación al este, y la que más dudas o polémicas o problemas quizá está generando hoy en día, ¿no? Y para terminar, pues me gustaría moverme hacia justamente esa ampliación al este y hacia lo que yo, pues aparte de ser el tema de mi tesis doctoral, es una de las crisis que creo más importantes que enfrenta la Unión Europea hoy en día, particularmente porque no se trata de una crisis exógena, no se trata de una crisis que viene de fuera, como solemos hablar de la crisis de los migrantes, que bueno, a mí particularmente no me parece muy apropiado llamarlo de crisis, porque los fenómenos migratorios son estructurales, no coyunturales, pero bueno, se ha tratado así en los medios de comunicación y demás, como la crisis de Ucrania, por ejemplo, la guerra que tenemos ahora en Ucrania y demás, sino que es una crisis que está generada de manera endógena, es decir, en el seno de la propia Unión Europea. La Unión Europea, como ya dijo Kant, o sea, la Federación Europea, la Unión de Estados Europeos, o como lo queramos llamar, tiene que estar basada en una comunidad de derecho, en la que todos estemos sujetos al imperio de la ley, los estados, los ciudadanos, etcétera. Hay dos países de la Unión Europea, que son Polonia y en Hungría, donde esto ya lamentablemente hoy en día no se cumple, ¿no? Los principios que forman el corazón de lo que es el Estado de Derecho, que están inherentemente unidos a esta idea y que no son principios subjetivos ni que dependan de las identidades nacionales, sino que son y están establecidos así tanto por el Consejo de Europa como por la Unión Europea: la legalidad, la seguridad jurídica, la prevención del abuso de poderes, el acceso a los tribunales y la igualdad ante la ley, pues ya lamentablemente no se cumplen, ¿no? El Estado de Derecho es uno de los valores que están en el corazón del proyecto europeo, recogido así en el artículo 2 del tratado, y en estos países podemos hablar de un, no sé muy bien cómo se dice en castellano, democratic backsliding, es como un retroceso democrático, pero la idea es que estos países ya habían alcanzado un nivel de democracia y de respeto por el Estado de Derecho bastante alto. De hecho, cuando se hace la ampliación de 2004, Hungría y Polonia son los mejores alumnos de la clase, son los estados que mejor van en esta adquisición del derecho europeo, en este respeto por la democracia y demás, y ahora se ha producido un retroceso, ¿no?, que empieza en el año 2010 con la victoria de Viktor Orbán en Hungría y en Polonia con la victoria del partido PiS en el año 2015. La crisis es de una naturaleza un poco diferente, porque en Hungría lo que pasó fue que el partido de Viktor Orbán ganó 2/3 de los asientos del Parlamento en un país en el que 2/3 es suficiente para reformar la Constitución. Entonces este señor lo que hizo fue cambiar la Constitución húngara y ponerla un poco pues a su antojo, cambiar las leyes electorales y demás, y transformar el constitucionalismo húngaro, ¿no? Lo cual es bastante peligroso porque es mucho más difícil de deshacer, ¿no? Ahora, para deshacerlo, la oposición debería ganar esa mayoría de 2/3, que no parece muy probable teniendo en cuenta que las elecciones del 3 de abril volvió a ganar Viktor Orbán, lamentablemente. Y en cambio en Polonia, como no se ha podido hacer este proceso de la Constitución, lo que se ha hecho es directamente ignorar la Constitución. Es decir, es un proceso totalmente anticonstitucional, de una interpretación o incluso ignorar directamente los principios constitucionales, ¿no? Estos políticos, estos gobiernos, lo que han hecho es basar estas políticas de violación y de falta de respeto absoluto por el Estado de Derecho en una idea de democracia, entendiendo democracia como mayoritarismo. Es decir, las urnas a mí me han dado una mayoría que me legitima a desmontar todos los pilares en los que se basa el Estado de Derecho. Esto no es cierto, es una idea muy pobre de democracia. La democracia no puede existir sin el respeto a los derechos humanos, sin el imperio de la ley, sin la existencia de instituciones contramayoritarias como son los tribunales de justicia que controlen que el Ejecutivo no abuse de sus poderes, ¿no?
y ponen en peligro de manera fundamental el proyecto europeo por varias razones. La primera es porque atacan directamente a la primacía del derecho europeo, es decir, ellos dicen el derecho europeo aquí no aplica si yo no quiero que aplique o si mi Constitución dice otra cosa, lo cual es muy peligroso porque significa que los ciudadanos húngaros y los ciudadanos polacos están desprovistos de los derechos que gozamos el resto de ciudadanos en el resto de países, ¿no? También es muy peligroso para el mercado interior, porque si hay ahora una disputa entre una empresa húngara y una empresa, no sé, pues por ejemplo española, que se tiene que resolver en los tribunales húngaros o incluso entre varias empresas húngaras, si los jueces no son libres, no son imparciales, no existe libertad judicial para que ellos puedan aplicar la ley como es, ¿qué garantías, ¿no?, hay de que el mercado interior funcione y de que las condiciones sean las mismas para todos? Y, pues finalmente, desde luego, para la cooperación judicial. Es decir, ¿cómo vamos a dejar que un juez polaco juzgue a un ciudadano irlandés, a un ciudadano francés, si no va a ser un juicio justo, si no va a ser un juicio imparcial, ¿no? Entonces, es una crisis que pone definitivamente en peligro este proyecto humano, ¿no?, este proyecto de transformación de la guerra en un Estado de Derecho, en una unión basada en el derecho y en el respeto a todos los ciudadanos, en que todos nos homogeneicemos en el sentido de los derechos y las obligaciones que nos atan, ¿no?, como ciudadanos europeos, y que creo que muchas veces pues no se le presta la atención suficiente, en el sentido de que estamos un poco distraídos, que no quiero decir que no sean importantes, por supuesto, pero con otras crisis exógenas y que tapan o camuflan un poco estas actitudes, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Europea está a punto de aprobar el Fondo de Recuperación del COVID-19 para Polonia, cuando es un país en el que no existe independencia judicial, ¿no? Entonces, pues, yo soy un poco pesimista respecto a esto. Y bueno, ya por terminar, simplemente como forma de debate, que no sé si queda mucho tiempo, pero bueno, si no, luego podemos comentarlo, pues plantear un poco qué es para vosotros Europa hoy en día, cuáles creéis que son los principales retos que enfrenta este proyecto humanista de la Unión Europea y hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde creéis que va esta Unión Europea, si creéis que nos vamos a desintegrar, nos vamos a integrar más, cuál es la visión que tenéis, ¿no? Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención y estoy deseando escuchar vuestras opiniones. Bueno, pues las preguntas del debate están planteadas. No sé si hay alguien que quiera decir algo al respecto. Allí. Antonio. Bueno, ante todo, muchas gracias por la presentación, ha sido muy interesante. Y con respecto al debate que se plantea de cuáles son los principales retos que se enfrenta actualmente la Unión Europea, fuera parte evidentemente de lo que estamos conociendo hoy día, de las guerras al este de Europa, Ucrania, ¿no?, el comportamiento que están teniendo las principales potencias mundiales, digamos Rusia y China por un lado y por el otro lado los Estados Unidos de América, con respecto a la posición de Europa. Creo que con lo que respecta tan solo a la Unión Europea, evidentemente el problema principal es cómo afrontamos el proceso de integración. O sea, esto se ha ideado de una forma para un último fin, y cómo podemos seguir con el proceso de integración en un contexto tan convulso y tan extraño en el que estamos ahora. No sé si recogemos un par de preguntas o... Como quiera. Si queréis, recogemos un par de comentarios y luego ya, por hacerlo más... Hola. En primer lugar, enhorabuena por la ponencia. Y no sé si es más que una pregunta, aunque va ahí una pregunta, es una reflexión. Sobre todo a los retos que, como bien ha señalado, a lo que está ocurriendo ahora en Europa, tienen que ver con esa integración, sobre todo del este de Europa. Como historiador, detecto un par de cuestiones interesantes. Es que la mayoría de los pensadores sobre lo que está fundamentando Europa tienen un perfil determinado y unas características, podemos decir, una tradición política e ideológica determinada. Incluso aquellos que están enfrentados entre ellos. Y nos hemos incorporado una serie de países, sobre todo ahora me quiero referir al este de Europa, que tienen unos bagajes y unas tradiciones políticas totalmente distintas. Yo, en este caso, puedo hablar desde el conocimiento porque estoy especializado en los países del bloque del Este durante la Guerra Fría y he vivido
durante bastante tiempo en Chequia, República Checa, y he viajado y he trabajado con profesores de toda esta área y sigo a día de hoy trabajando en esta misma área. Y creo que desde Europa no se entiende bien lo que para el este de Europa es Europa. Hay un concepto de Europa muy distinto y que Europa trata de imponer su modelo en estos nuevos países sin tener en cuenta su bagaje ni su tradición, porque los problemas normalmente en historia están causados por una serie de causas, o sea, tienes una causa. Y creo, humildemente, que hay un problema en la comprensión de lo que es Europa para alguien de Centro Europa, porque el gran problema, al menos lo que yo he captado, es que para una parte de Europa es una posibilidad, para el este de Europa era una posibilidad de libertades, sacudirse el yugo de 40 años de dominio soviético, y la frase que se suele utilizar, la he escuchado en Polonia, la he escuchado en Hungría, la he escuchado en República Checa, la he escuchado en Rumanía, es: no dejamos de ser soviéticos para depender, no dejamos de depender de Moscú para depender ahora de Bruselas. Y no respetan nuestras tradiciones políticas, que a nosotros nos pueden parecer muy extrañas, que no responden a la democracia, pero es que son las suyas. Y a veces yo creo que hay un problema de incomprensión, yo creo que ocurre también con el sur de Europa, pero como no hemos causado los mismos problemas o no hemos cuestionado Europa de la misma manera, por eso el problema está en esa incorporación. Yo creo que quizá, no sé hasta qué punto, y esa es la pregunta, ¿crees tú que las autoridades europeas son conscientes de estas cuestiones, que por eso crean problemas? Porque los europeos de esta zona entienden que, o ellos entendían o creían, o sus líderes les vendieron que estar en la Unión Europea era otra cosa. Por eso se producen esas tensiones, ¿no? Bueno, simplemente una pregunta, reflexión. Bien, Diego creo que también quiere... Primero, Gisela, gracias por la presentación. Recogiendo el guante, bueno, primero Sigfrido, lo que hablaba de la incorporación de países del este. No sé hasta qué punto deja implícito que ciertas incorporaciones o ampliaciones sean un error. No sé si eso es incompatible con la propia idea de la Unión Europea de nacimiento o es... Yo no digo que sean erróneas, sino que a lo mejor, lo que quiero decir es que las tensiones a lo mejor tienen su origen en esta falta de comprensión, quizá mutua. Yo no sé si son erróneas o no erróneas, pero lo que sí digo que las tensiones vienen porque quizá Europa entendió que tenía que exportar su modelo al este de Europa, y el este de Europa considera que ellos no quieren un modelo que le exporte, sino quieren que el suyo se integre, que es distinto. Sí. Claro, lo que decíamos ayer, de hecho, con la ponencia de María de Deus, de la expansión hacia otros ámbitos, pero bueno, no sé si es un poco incompatible con el hecho, esa diferencia entre integrar o invadir casi, ¿no? En cierto sentido, sí, imponer. No, yo quería recoger el guante de Gisela sobre... Ella ha terminado de forma muy pesimista y para variar pues voy a poner una nota más optimista en el sentido de la integración, de que en el mundo en el que vamos caminando todo el rato, en el que cada vez menos tiempo pasan cosas, una pandemia, una guerra, al final se va construyendo Europa no porque haya voluntades o incentivos para hacerlo, sino simplemente porque no hay otra alternativa. No hay otra alternativa para responder a la pandemia, no hay otra alternativa para responder a la guerra y creo que es algo que se ha aprendido, por ejemplo, de la última gran crisis en 2008-2012, en el que se comprometió gravemente el futuro de la moneda única y, bueno, también con la crisis de los migrantes. Entonces, pues se va colocando al precipicio al proyecto europeo, pero va funcionando porque la alternativa es morir. Entonces, seguramente sigamos avanzando a trompicones, pero creo que es que no hay otra alternativa en un mundo en el que, lo decían antes, va a estar totalmente polarizado por dos superpotencias en las que, ante las cuales los Estados-nación como España, Francia, Alemania, pues podemos pintar bastante poco. Bueno, no sé si quieres responder a las preguntas ahora. Sí, de manera breve, si queréis. Bueno, muchas gracias por las preguntas y los comentarios, me parecen muy interesantes y definitivamente muy relevantes, ¿no? para todo lo que estamos viviendo hoy en día y también pues con respecto a
a lo que yo he presentado un poco aquí. De hecho, además están muy relacionados unos con otros, así que bueno, voy a intentar darle respuesta de una manera un poco cohesionada. La primera pregunta era pues cómo afrontar esta construcción europea en un contexto en el que pues estamos enfrentando una serie de crisis muy profundas, muy peligrosas, por decirlo incluso, ¿no?, de esta manera. Es decir, tenemos una guerra a las puertas de la Unión Europea, que es una cosa bastante seria y bastante preocupante. Pero en este sentido, fijaos, yo no soy tan pesimista como lo era con la crisis del Estado de Derecho, porque creo que y esto es una idea bastante extendida, que Europa al final pues se ha construido a base de crisis, ¿no? Se ha construido a base de golpes y perpetuamente se habla de que la Unión Europea está en crisis, de que el proyecto europeo peligra, y el proyecto europeo al final se ha mostrado ser mucho más resiliente y mucho más adaptativo, mucho más con una capacidad transformadora mucho más amplia y mucho más grande de lo que en un primer momento se le estima, ¿no? En este sentido, pues yo creo que la Unión Europea, siempre que se le diagnostican estas crisis, estos problemas que van a ser casi insalvables, demuestra que los puede salvar y demuestra que encuentra una respuesta. Por ejemplo, pues la guerra de Ucrania, ¿no? La respuesta europea a la invasión de Rusia de Ucrania ha sido, yo creo que ejemplar, y una cosa a aplaudir, teniendo en cuenta que la política exterior y de seguridad común es una cuestión que depende de la unanimidad, y los paquetes de sanciones se han aprobado con una rapidez nunca vista antes y han sido de una magnitud sin precedentes en la historia de las sanciones europeas. Es verdad que luego hemos tenido más problemas en la adopción del 6º paquete de sanciones, porque Víctor Orbán lo vetó, vaya, nadie sorprendido en la sala. Pero bueno, yo creo que la respuesta europea pues ha sido sin precedentes, ¿no? También pues la respuesta a la crisis del COVID, por ejemplo, que esto tiene un poco que ver con lo que decía Diego, ¿no?, de adaptarse o morir. Es que ha sido así, o sea, nadie podía esperar, era impensable hablar de eurobonos, de hecho esta palabra todavía no se puede utilizar diciéndolo muy alta, pero bueno, ¿no?, de una deuda común europea, de un paquete de recuperación en el que haya tantos billones como los hay puestos, y esta solidaridad, ¿no?, que se ha demostrado que, por ejemplo, quizá en la crisis de 2008 no estuvo tan latente esta idea de solidaridad y primó la eficiencia de la austeridad, todas estas políticas que se impuso sobre todo a los países del sur, y ahora pues vemos un momento, yo creo que es quizá no un momento hamiltoniano, pero sí un momento muy importante en el proceso de integración, ¿no?, que hemos respondido a una crisis de las dimensiones como la que ha sido el COVID-19 de una manera pues muy, yo creo, solidaria, y sabemos que si se hunde uno, al final se hunde todo el proyecto y se hunde todo el barco, ¿no? Entonces, de no dejar caer a ninguno de los estados, particularmente aquí en España, pues nos toca de una manera muy directa, ¿no? Hemos sido sin duda uno de los estados más afectados, si no somos el que más, vamos a ser de los que más dinero recibamos en el fondo de recuperación. Entonces, pues eso, yo creo que básicamente siempre estamos en crisis, algunas por supuesto son más serias que otras, pero creo que la Unión Europea sí que es muy adaptativa y siempre ha sabido dar respuesta a todas ellas, ¿no?, y salir de una manera más o menos triunfal, por supuesto con sus muchísimos defectos. No quiero yo aquí hacer una apología de que la Unión Europea es perfecta ni mucho menos, por supuesto hay muchas cosas que hay que trabajar, muchas cosas que hay que reformar, pero bueno, yo creo que adaptativa sí que es un adjetivo que le podemos poner. En cuanto a la segunda pregunta, que tiene mucho que ver con una pregunta que me hicieron hace un par de semanas en un curso también de verano de la UNED en Guadalajara, ¿no?, y me preguntaban, ¿crees que la ampliación al este ha sido un fracaso? Y yo respondía de una forma, o sea, me hizo como mucha ilusión la pregunta, ¿no?, porque es una cuestión que yo me he llegado a plantear, pero a la que definitivamente tengo que responder que no. O sea, yo creo que la ampliación al este no ha sido un fracaso y que no hay que enmarcarla como tal, porque es verdad lo que ha mencionado Sigfrido, que estos países tienen una tradición una tradición impuesta básicamente, de muchos años de yugo de la Unión Soviética, estuvieron como estados satélites y tienen, por supuesto, unas democracias muy jóvenes y que no cuentan, por desgracia, no gozan de el bagaje democrático pues que tienen otros Estados miembros, ¿no? No obstante, a mí me resulta un poco quizá determinista pensar que por el pasado que han tenido, ¿no?, pero como Estados satélites de la Unión Soviética y por ser unas democracias tan jóvenes tengan esta serie de problemas, porque por ejemplo la ampliación al sur fue un éxito, ¿no? Es decir, en España, en Portugal, en Grecia fue una ampliación con unos estados que también veníamos de 40 años de dictadura, con unas democracias muy
jóvenes, pero que fue bastante más exitosa de lo que normalmente se pinta o se presenta la ampliación al este. Sí que es verdad que coincido en lo que ha dicho Sigfrido, que muchas veces pues, se ha planteado el debate allí de una manera como que hemos dejado de depender de Moscú, ahora no queremos depender de Bruselas. Estos países pues, tienen una idea muy arraigada y muy de defensa de la soberanía nacional, ¿no? Es decir, hemos estado tantos años bajo la dependencia de otro país que ahora queremos ser nosotros mismos, queremos tener nuestra soberanía, queremos que se respete nuestra identidad nacional. Pero aquí lo que hay que tener mucho cuidado es con recordar que estos países se adherieron a la Unión Europea de manera voluntaria. Es decir, cuando tú te presentas tu candidatura a la Unión Europea tienes una serie de criterios, los criterios de Copenhague, que implican que te adaptes al mercado interior, que te adaptes como Estado democrático y con respeto del Estado de Derecho y que adquieras el bagaje, el bagaje legislativo y legal comunitario. Es decir, sabes a lo que quieres entrar. Nadie te lo pinta de otra manera, nadie te vende una cosa que no es, ¿no? En este sentido, yo creo que el problema de la Unión es básicamente que tenemos esa condicionalidad, por así decirlo, para entrar en la Unión, de este respeto a la democracia, a los valores europeos y a las instituciones, pero que después fallamos en tener los mecanismos necesarios para poder garantizar que ese respeto siga vigente una vez estos Estados están integrados en la Unión Europea, ¿no? Y en lo que mencionabas de los pensadores, es verdad, sin duda, que casi todos los pensadores que yo mencionaba aquí son personas de lo que se considera Europa occidental. Bueno, aunque Kant nació en Kaliningrado, si no me acuerdo mal, lo que ahora es Kaliningrado, que... Bueno, era Prusia en ese momento, por supuesto, pero bueno, también tenemos pensadores en el este que han hablado de estas ideas de integración europea y de este fin del yugo totalitario y de una defensa de la democracia, ¿no? Y del Estado de Derecho. Por ejemplo, se me ocurre Václav Havel como uno de los ejemplos, ¿no? Entonces, pues yo sí que creo que no hay que dejarnos llevar por este bagaje, por este quizá determinismo de que como tienes un bagaje comunista vas a tener problemas en la integración, sino que hay otras causas y otras raíces de estos problemas que evidentemente pues nos hacen repensar dónde están los límites de la ampliación, es decir, si la ampliación a los Balcanes o esta candidatura de Ucrania es una cuestión sensata o no, y de si debemos pensar pues quizá otro modelo para tener asociaciones con otros Estados miembros, pero que quizá pues, no deben estar integrados o no pueden de momento estar integrados en lo que es la Unión Europea, ¿no? Pues plantearnos otras formas de colaboraciones, etcétera, pero sin que puedas tomar esas decisiones en el Consejo de la Unión Europea, por ejemplo, o en el Consejo Europeo. No sé si esto satisface mucho las preguntas, pero bueno. Muchas gracias a todos. Bueno, pues